De nuevo, primero vamos a terminar el parcial que habíamos empezado a resolver la clase pasada, y después vamos a ver en función a cómo estemos con el tiempo, empezaremos con el tema 2. Eh, no sé de nuevo si ustedes habrán podido trabajar un poquito sobre eso y si les habrán surgido dudas. Por eso también es un poco la idea del trabajo práctico, ¿no? O sea, de que ustedes trabajen y que veamos cómo están trabajando. Ese es un poco también el espíritu de esto, digamos, ¿no? Así que bueno, eh, vamos a empezar ahora entonces a terminar de resolver el primer parcial. Si tienen dudas puntuales, buenísimo, y, y las vamos resolviendo. Y si no, yo sigo avanzando como venimos haciendo hasta ahora. Y después, bueno, vemos si empezamos con el segundo tema, ¿sí? Ahí está. Bueno, habíamos empezado a resolver el parcial este. Habíamos visto que tenía un primer esquema que era completar el balance inicial. Esta era una empresa textil, una empresa industrial textil, que tenía, bueno, al decirnos que es industrial, ya sabemos que tiene un proceso de producción, que vamos a tener eh, no directamente una mercadería como que se compra y que se vende, sino todo un proceso de producción. Vamos a trabajar con cuenta de producción, ¿sí? En este parcial. Nos decía que las materias primas eh, se, se trabajan con el método FIFO, y nos daba la información para armar el balance inicial al 31 de mayo del 2017. Eso es lo que pudimos resolver, lo que resolvimos la clase pasada, y llegamos a tener entonces el balance completo al 31 de mayo. ¿Sí? Habíamos empezado, si no me equivoco, habíamos hecho las dos primeras transacciones. Las primeras transacciones estaban planteadas en el ejercicio. La del 2 de junio, que era el pago de sueldos y cargas sociales, y una compra de tela, 8 metros de tela, donde una parte se había pagado al contado y el resto se había pagado diferido con un recargo por intereses. ¿Sí? Bueno, si no me equivoco, habíamos llegado hasta acá. Eh, Habíamos llegado a completar el Cardex también, creo, ¿no? Habíamos puesto en la transacción del 5 de junio, habíamos también registrado el ingreso de los 8.000 metros de materia prima. Trabajábamos con el sistema FIFO, ¿sí? Así que a medida que vayamos sacando materia prima, tenemos que tener en cuenta que lo primero que entró es lo primero que va a salir. ¿Sí? La siguiente transacción es la del 10 de junio, y nos dice que se vende al contado un rodado en 50.000 pesos masiva, que habíamos comprado hace 3 años en 118.580 pesos, IVA incluido, y se le había asignado una vida útil de 5 años con un valor residual de 35.000 pesos. Cuando nos encontramos con una venta de un bien de uso, lo primero que tenemos que llegar a determinar es el valor del libro, es decir, a partir de calcular las amortizaciones acumuladas, ¿sí? De este bien, es decir, cuánto ya de este bien que nosotros habíamos comprado amortizamos, cuánto ya amortizamos de este bien, ¿sí? Y en función a eso llegamos a determinar cuál es el valor de libros. Entonces, tenemos como dato, bueno, en los rodados el valor de origen era 118.580 pesos, IVA incluido, ¿sí? En el momento en que nosotros hicimos la compra, discriminamos al IVA, ¿sí? Por lo tanto, ingresaron al tanque de rodados, en el activo de rodados, registramos un ingreso por 118.580 dividido 1,21, que nos da los 98.000, y la diferencia, ¿sí? Entre los 118.580 y los 98.000 lo registramos como un IVA compras en ese momento. ¿Sí?
Por lo Perfecto. tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí, Una consulta. En el primer dale. asiento, o sea, en realidad en la suma de los dos primeros asientos, te da mayor que lo que tenemos en disponibilidades. ¿Eso no hay problema? Pará, me estás hablando de. O sea, de los primeros dos. Ah, O sea, ahí ya tenés 6 mm, millones. Y nosotros en el balance al principio teníamos sí, 4 millones. bueno, No. está bien, puede ser. Digamos, no está bien, Claro, ¿no? Pero bueno, no hay es un problema. ejercicio esto, sí. No, no hay problema, no hay problema. Ok. Por supuesto que en la vida no es factible, digamos, Claro. ¿no? O sea, en la vida ojalá fuese factible Está bien. gastar más dinero del que tiene en el bolsillo, en la caja, digamos, ¿no? Pero sí, tenés razón, acá las disponibilidades figuran en 4.535.000 y acá ya con el primero nada más, con el pago de sueldos, hay una salida mayor. ¿Se entiende Ok. lo que plantea acá este Con Pablo. alumno? Con Digamos, Pablo. Sí. eh, digamos, lo que te está diciendo es, si en el balance inicial tenías 4.500.000 y pico de pesos, no podés estar sacando en el 2 de junio, pagando los sueldos y las cargas sociales con disponibilidades de un número mayor, ¿sí? Y tiene toda la razón, obviamente es lógico eso. Y está bien que lo hayas tenido en cuenta. En este ejercicio no pasa nada, digamos, ¿no? Obviamente, pero sí, pero obviamente es un detalle no menor. En la vida no funciona así. Gracias por el comentario, después lo voy a, no sé, veré de cambiar cualquier cosa para, bueno, igual ya fue un parcial que se tomó hace 2 años, ¿no? Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, 10 de junio, se entra al contado un rodado, es una venta de un rodado, tenemos toda la información, calculamos entonces el valor de origen del rodado, nos lo daba con, el precio que nos daba era con un IVA incluido, bueno, obviamente, le descontamos el IVA y sabemos que ese rodado lo compramos en 98.000 pesos más IVA, ¿sí? La vida útil de este rodado es de 5 años y tiene una antigüedad de 3. Esto es algo que sacamos del enunciado, ¿sí? Y a partir de eso entonces podemos calcular la amortización acumulada. ¿Cómo calculamos la amortización acumulada? Como la amortización, es decir, valor de origen menos valor residual dividido vida útil. Y la acumulada justamente nos va a indicar, bueno, durante cuánto tiempo nosotros fuimos amortizando este bien, por eso lo multiplicamos por la antigüedad, vamos a llegar a tener amortización acumulada. ¿Sí? Es decir, habíamos calculado, suponete, una amortización, en este caso estamos calculando la amortización anual, porque estamos dividiendo por 5 y como tiene 3 años de antigüedad, entonces amortizamos este bien durante 3 años, ¿sí? A razón de, bueno, tenemos el resultado total acá, a razón de 98.000 menos 35, son 62, ¿no? 63. 63.000 dividido 5 es la amortización anual, y lo multiplicamos por 3 para tener la amortización acumulada. Es decir, el total de lo que se amortizó este bien en los 3 años de uso que le dimos. ¿Sí? Llegamos entonces a calcular la amortización acumulada en 37.800 pesos. Por lo tanto, el valor de libros va a ser igual al valor de origen menos la amortización acumulada. ¿Sí? Es decir, los 98.000 pesos, que es el valor en que nosotros compramos este bien, ¿sí? Si lo amortizamos en 37.800 pesos, para nuestra contabilidad, para nuestro sistema, este valor de este bien hoy, ¿sí? Vale 60.200 pesos. ¿Sí? De nuevo, el valor de libros va a ser la diferencia entre el valor de origen, entre el valor en el que nosotros compramos al bien de uso, y el total de lo que lo amortizamos, que en este caso eran los 37.800. Y ahí entonces llegamos a tener que el valor de libros es de 60.200. ¿Qué es el valor de libros? De nuevo, es el valor que tiene este bien en la contabilidad. ¿Sí? Por otro lado, nos dice también el enunciado que este rodado lo estamos vendiendo en 50.000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, lo estamos vendiendo a un valor menor de lo que nosotros lo tenemos registrado. Si estamos vendiendo un bien que para nosotros vale 60.200 pesos, lo estamos vendiendo en 50.000. Por lo tanto, la utilidad, es decir, la diferencia entre el valor de venta y el valor de libros, digamos, el costo que tiene para nosotros este bien, es de 10.200 pesos negativos. Estamos vendiendo este bien con una pérdida de 10.200 pesos. Entonces empezamos a hacer la registración.
Sacamos de nuestro activo, de nuestro tanque de bienes de uso, estos 98.000 pesos. Recuerden, los bienes de uso solamente tienen solo dos, se mueven en dos situaciones, ¿sí? En el momento de la compra y en el momento de la venta. ¿Sí? Cuando lo compramos ingresamos 98.000 pesos y cuando salen 98.000 pesos. ¿Sí? Siempre los bienes de uso se mueven solamente en dos situaciones, en la compra y en la venta, y siempre por el valor de origen. ¿Sí? Siempre funcionan así los bienes de uso en la contabilidad. Sacamos entonces el bien de uso en 98.000 pesos. Desde el momento en que nosotros damos de baja un bien de uso, tenemos que dar de baja las amortizaciones acumuladas asociadas a ese bien de uso, ¿sí? En este caso son 37.800, y obviamente esto, justamente, esta diferencia entre estos 98.000 y los 37.800 es el valor de libros. ¿Sí? Fíjense que siempre en los bienes de uso, tanto los ingresos como los egresos de los bienes de uso, los vamos a registrar por su valor de origen, y cuando lo damos de baja, también lo damos de baja con su amortización acumulada. Por realizar esta venta en 50.000 pesos, en vez de 60.200, tenemos una pérdida, registramos un resultado negativo, una pérdida por esta venta del bien de uso de 10.200 pesos. Vamos a registrar también, estamos vendiendo este bien de uso en 50.000 pesos más IVA, por lo tanto, estamos haciendo una factura de 50.000 pesos por este bien de uso, ¿sí? A quien nos lo compra, y esa factura lleva un IVA asociado. O sea que el IVA débito fiscal que vamos a tener en esta transacción es el IVA relacionado al precio de venta, ¿sí? Nada que ver con el precio de compra, ¿sí? No tiene nada que ver con el IVA de cuando nosotros compramos el bien de uso. Eso se registró en el momento de la compra. Ahora en la venta registramos el IVA de la venta, que siempre va a ser un IVA débito fiscal en una venta, ¿sí? Que es del 21%, en este caso, de los 50.000 pesos. Eso nos da estos 10.500 pesos. Y en disponibilidades vamos a registrar el ingreso justamente de esos 50.000 pesos más IVA, ¿sí? Entonces, pasamos todo esto al libro diario, registramos las amortizaciones acumuladas como un débito de 37.800 pesos, registramos la pérdida por la venta de los bienes de uso, un ingreso en disponibilidades porque nos entra el dinero desde esta venta, damos de baja en nuestro activo el bien de uso y registramos también el IVA débito fiscal. ¿Sí? De nuevo, siempre para los asientos, siempre las transacciones de venta de bienes de uso, siempre tienen esta forma. Siempre tienen esta forma. Podés tener una pérdida, ¿sí? Si vendés a un valor inferior a tu valor de libros. Puede haber una ganancia si vendés a un valor superior al de tu valor de libros. Puede estar equiparado, obviamente, y no haber ningún resultado, ni positivo ni negativo. Pero la estructura siempre es la misma, en el caso de una venta de un bien de uso. Sí, la forma de calcular siempre es el mismo procedimiento. ¿Sí? Empezamos calculando la amortización acumulada, tenemos en cuenta el valor de origen, la amortización acumulada, la utilidad, IVA débito fiscal y la forma en que lo vamos a cobrar. ¿Sí? Siempre es la misma estructura. ¿Alguna duda con esto? Profe, Sí, dale. siempre, digamos, cuando nos dan algún valor de algo que se compra, que se vende, siempre conviene pasarlo a sin IVA, ¿verdad? En verdad vos siempre lo tenés que registrar sin IVA, o sea, el IVA lo tenés que discriminar siempre, siempre. El IVA lo tenés que discriminar. No podés ingresar adentro de bienes de uso. Si vos ingresases adentro de bienes de uso los 118.580, es un error, hubiese sido un error. ¿Sí? Vos tenés que discriminar el IVA crédito fiscal de la compra. Y en el caso de la venta, tenés que discriminar del valor de la venta el IVA débito fiscal. Vos fíjate que discriminar el IVA es lo que a vos te permite, ¿sí? Después, en el caso de una compra, discriminar el IVA es lo que a vos te permite tomártelo después como crédito fiscal, ¿sí? Y por otro lado, ten en cuenta que nunca el IVA puede ser un resultado. Nunca el IVA puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. Nunca. ¿Sí? El IVA, de nuevo, para las empresas, solamente las empresas actúan como un agente de retención. Es una transferencia. ¿Sí? Cobran un IVA, ese IVA que cobran, después se lo pagan a la FIP, y de lo que compran, que pagan un IVA, después se lo van a descontar de lo que le paguen a la FIP. ¿Sí? Si vos ingresás ese IVA
adentro del bien de uso, si en vez de haberlo registrado como 98.000, lo hubiese registrado como 118.580, es decir, adentro del valor de origen hubieses metido al IVA, después lo terminarías amortizando, ¿sí? Y si lo hubieses terminado amortizando, estarías registrándolo como una pérdida. Y eso es algo que se choca con la contabilidad, que no puede suceder, ¿sí? O sea, por eso es importante entender que nunca el IVA, ¿sí? Siempre vas a tener que discriminar y nunca podés registrarlo como una ganancia o como una pérdida, ¿sí? Es una ley. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿Y por qué aparece el pérdida por venta de bien de uso si vos lo estás vendiendo más caro de lo que vale el valor de libros? No, no. El valor de libros es 60.200, ¿sí? Y el valor de venta es 50.000. O sea, para vos, ese rodado vale 60.200 pesos y lo estás vendiendo en 50.000. Ah, ¿Sí? está bien. Entonces, ahí es donde está la pérdida. Vi mal, perdón. ¿Sí? El valor de venta es menor que el valor de libros. ¿Sí? Con esto, en los últimos años largos de este país, con el tema de la inflación, por lo general, siempre que se vende un bien de uso, termina dando una utilidad positiva. ¿Sí? Porque vos te compraste un auto hace 5 años y si lo vendés, te compraste un 0 kilómetro de 5 años y hoy en pesos seguramente vale más del valor que vos lo compraste en ese momento como 0 kilómetro. ¿Sí? Porque así funciona la inflación, digamos, por estos desbarajustes que genera la inflación. Por lo tanto, te diría que en los últimos años largos, siempre las ventas de bienes de uso terminan generando resultados positivos para las empresas. Por más que lo termine vendiendo menos de lo que vale hoy, porque el valor de libros no es el valor de mercado del bien, no es que vos decís, bueno, este auto vale 60.000 pesos y yo lo vendo en 50.000, ¿sí? Esos 60.000 pesos pueden ser el valor de mercado, ¿se entiende? Es muy distinto el valor del libro del valor de mercado. ¿Entiendes? El valor de mercado es cuánto vale hoy si vos querés comprarte ese auto. ¿Sí? Y el valor de libros es cuánto vale en tu contabilidad en función, de nuevo, del valor de origen y de todo lo que lo amortizaste vos a lo largo del tiempo en que lo usaste. ¿Se entiende? Vos de nuevo, capaz que te compraste un 0 kilómetros hace 5 años en 100.000 pesos, por decir un número, y hoy ese auto 0 kilómetros vale 800.000 pesos. Y ese auto que vos te compraste en 100.000 pesos, hoy, con 5 años de uso, vale 200.000. ¿Sí? De nuevo, es parte de estas distorsiones que genera la inflación. Pero Pero vos por lo que tenés que... por eso también, profe, después se convierte al tipo de cambio oficial del Banco Nación. Y ahí sería, digamos, un cálculo exacto de cuánto ganás o perdés. No siempre, no es tan lineal la cosa. A ver, primero, vamos desde la contabilidad. En la contabilidad eso no le importa a la contabilidad porque vos en la contabilidad siempre la vas a tener en pesos. ¿Sí? Siempre la contabilidad se registra con la moneda de curso dólar en el país. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya empresas, digamos, te pongo un ejemplo. Coca-Cola seguramente que cuando genera su balance en Argentina, lo genera en pesos, obviamente, y después lo que informa a Coca-Cola Casa Matriz en Estados Unidos será un balance en dólares. ¿Sí? Pero todas las empresas, y esto no es algo exclusivo de Argentina, pasa en todo el mundo, siempre se registran, las contabilidades se registran siempre con la moneda del valor del país. ¿Sí? Vos generás de nuevo, el balance que vos estás obligado a presentar a la FIP es en pesos. Y después, si vos le vas a informar a una casa matriz o le informás a quien sea un balance tuyo y decidís cambiar la moneda, es una decisión tuya. ¿Sí? Pero desde lo legal, tu obligación es presentar a la FIP, como mínimo una vez por año, un balance en pesos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, no es tan lineal que con el tipo de cambio resolvés todo. O sea, tuvimos años en Argentina en los que el tipo de cambio no creció demasiado y sí hubo una inflación muy superior al tipo de cambio y hubo años en los que el tipo de cambio se movió muchísimo más que la inflación. ¿Se entiende? O sea, no sé, de repente hubo años en los que hubo devaluaciones del 15% a lo largo del año, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, hubo devaluaciones del 15% y una inflación del 35%. Hubo años
en los que hubo una devaluación muchísimo más significativa que la inflación el año pasado. El año pasado, no sé, arrancó el año con un dólar, no me acuerdo exacto, ¿no? Pero un dólar cercano a los, no sé, 30 y pico de pesos, y terminó con un dólar en 60 y pico de pesos, y no hubo una devaluación del 100, una inflación del 100%. ¿Sí? Hubo obviamente una inflación altísima, pero no llegó. O sea, no siempre la inflación acompaña al tipo de cambio. Y hay algunos bienes en los que se ajustan fundamentalmente con inflación y otros bienes que se ajustan más con tipo de cambio. ¿Sí? Eh, si vos, no sé, por ejemplo, todo lo que son importaciones de insumos que tiene una empresa, se ajustan en función al tipo de cambio, ¿sí? Pero los sueldos se ajustan más en función a la inflación que al tipo de cambio, ¿se entiende? O sea, no es algo tan lineal. Cuando pones a ver los números de una empresa, no son tan lineales. O sea, de nuevo, si hubo una devaluación del 15%, o si algunos insumos, que los insumos importados, se actualizó el precio en un 15%, y de repente, no sé, los sueldos se te pueden haber actualizado en un 35%, impuestos municipales se pueden haber actualizado en un 200%, ¿no? Existen todas estas distorsiones. Es muy complicado llegar a un índice real para cada empresa, porque aparte, de nuevo, cada empresa tiene su propio mix de costo, ¿sí? Hay empresas que tienen gran parte de sus costos y sus precios dolarizados, y de nuevo, y hay otras empresas que lo tienen mucho más asociado a la inflación que al dólar, y no siempre se mueven igual, la inflación que el dólar. Entonces, bueno, no es algo tan sencillo y tan lineal. Diría que cada empresa, me digo que en esto es un mundo. ¿Sí? Empresas industriales, al menos, empresas que solamente importan y venden sin transformar, bueno, obviamente esas empresas van a estar mucho más afectadas por devaluaciones que por inflación. Pero de nuevo, depende eso de cómo sea el mix de costo de cada empresa. ¿Sí? Entonces, no de nada. Eh, Pasamos entonces a la próxima transacción. El 14 de julio se retiran del almacén 32.000 metros de tela de gabardina para usarse en el proceso productivo. ¿Sí? O sea, del depósito de materias primas retiramos 32.000 metros de tela para ingresar en producción. Vamos entonces ahora al Cardex para ver cuál es el costo de esos 32.000 metros de tela. ¿Sí? Entonces vamos a tener que sacar, de nuevo, 32.000 metros de tela. Trabajábamos con un sistema FIFO, es decir, primero vamos a sacar las valuaciones, ¿sí? Para determinar el costo de estos 32 metros de tela, primero vamos a sacar lo que primero entró, y después vamos a sacar y después vamos a sacar vamos a ir de atrás para adelante, digamos, no en el tiempo. Tenemos entonces, vamos a traer estos 19.000 metros de tela, ¿sí? Más 11.000 metros de tela son 30.000, y después otros 2.000 metros de tela. Y traemos entonces del Cardex cuáles fueron las valuaciones que tuvimos de cada una de estas partidas. Por lo tanto, si nosotros sumamos... Ahí, profe, en el último te sumó, no multiplicó. No. Si sumamos, perdón, vamos paso a paso. Entonces, acá registramos la salida de lo que primero entró. Primero entró la partida de 19.000 a 180, 19.000 metros a 180 pesos, registramos esa. La segunda partida era la de 11.000 a 190 pesos, y había una tercera partida de 8.000 metros de tela, valuada a 200 pesos, pero que de esa solamente sacamos 2.000. Es decir, ¿qué nos va a quedar como saldo? Van a quedar solamente 6.000 metros de la última partida de producción. ¿Sí? Y acá entonces sumamos las tres partidas, la salida de estas tres partidas, y ahí llegamos a determinar entonces cuál es el costo de la venta de esto.
cuál es el costo del ingreso, la cantidad de, la evaluación de la materia prima que ingresamos a producción. ¿Sí? Entonces, sacamos del depósito de producto terminado y volcamos al área productiva, ¿sí? 5.910.000 pesos. Que de nuevo, esto lo sacamos del CARDEX. ¿Sí? Vamos a usar una cuenta de producción, una cuenta transitoria de producción, para estos 5.910.000, para esta salida de mercadería, porque de nuevo estamos resolviendo la contabilidad de una empresa industrial. ¿Entendido de dónde saqué estos 5.910.000? Si esto sale del CARDEX, ¿sí? Siempre que tengas un CARDEX, vas a tener que calcular ahí, siempre que en verdad que te planteen un sistema de evaluación de inventarios, vas a tener que calcular, utilizar el CARDEX como para poder calcular cuál es esa evaluación. Registramos entonces, como cuenta de producción, este ingreso de materia prima al área de producción por 5.910.000 pesos, y sacamos de nuestro activo, de nuestro tanque de mercaderías, 5.910.000 pesos. O sea, esto es algo totalmente físico, ¿sí? En el sentido que sacan 32.000 metros de tela de un depósito de la materia prima y lo vuelcan al área de producción, ¿sí? Acá lo que nosotros hacemos es registrar el costo, calcular y registrar el costo, ¿sí? Pero esto es un paso totalmente físico, ¿sí? Y es algo que se ve todos los días en las empresas, que se saca algo de un depósito de materia prima si se ingresa al área de producción, obviamente. El 20 de junio nos dicen que se registran ventas por 15.800.000 pesos más IVA, el 60% al contado, por los que se le aplica un descuento del 10%, y el resto a crédito, aplicando un interés anual del 27% simple, que no se documenta. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a tener una venta, una parte la cobramos al contado, sobre la parte que cobramos al contado aplicamos un descuento. ¿Qué sería este descuento que estamos aplicando para la empresa? ¿Una ganancia o una pérdida? Al estar nosotros haciendo una venta, le estamos dando un descuento al cliente, ¿sí? Por un pago al contado, ¿sí? Por lo tanto, este descuento para la empresa es pérdida. O sea, la empresa define como política, ¿sí? Como política comercial, hacerse efectivo hoy, ¿sí? Y como contrapartida, otorga un descuento que lo va a registrar como una pérdida del 10%. Y por lo que va a crédito, es decir, por lo que no te paga hoy tu cliente, le aplicas un interés del 27% anual, que en este caso no se documenta. ¿Sí? Entonces, registramos primero como un resultado positivo, como una ganancia, la venta por 15.800.000 pesos. Esta venta lleva un IVA débito fiscal asociado del 21%, es decir, 3.318.000 pesos. La empresa otorga un descuento, que es esto que les planteaba recién. ¿Cómo calculamos ese descuento? A ver, la venta total es de 15.800.000 pesos. El 60% es lo que te pagan al contado, ¿sí? Y sobre esto que nos pagan al contado, sobre el 60% de los 15.800.000, se le aplica un descuento al cliente del 10%, ¿sí? Estos 948.000 pesos son un resultado negativo, ¿sí? Porque le estás dando un descuento a tu cliente. Estás, a cambio de que te pague hoy, estás facturándole 948.000 pesos menos, ¿sí? Esto de nuevo, este descuento puede venir, puede figurar en la misma factura, ¿sí? O puede ser, se le puede hacer una factura por los 15.800.000 y después se le hace una nota de crédito por estos 948.000 del descuento, ¿sí? En este caso lo tomamos como, registramos un IVA crédito fiscal. Esto quiere decir, de ver así este asiento, que se generó primero una factura por los 15.800.000 más IVA, y después una nota de crédito por los 948.000 también más IVA, ¿sí? Si ustedes en el trabajo, en el parcial, en donde sea, registrasen todo esto como un IVA débito fiscal, ¿sí? No estaría mal, porque en definitiva estas dos, el IVA débito y el IVA crédito, se netean, ¿sí? Pero de nuevo, la diferencia viene dada en cómo se documenta, es decir, cómo se factura esto, qué documento respalda. Si hay un solo documento, todo va a estar neteado en el débito fiscal. Si hay una factura y una nota de crédito, habrá un IVA débito fiscal en la factura y un IVA crédito fiscal en la nota de crédito.
¿Sí? Entonces, acá registramos la venta por 15.800.000, el descuento. ¿Qué es lo que vamos a cobrar? ¿Qué nos va a entrar en disponibilidades? Vamos a cobrar los 15.800.000 de la venta, ¿sí? El 60% lo vamos a cobrar al contado, ¿sí? Y eso es lo que estamos registrando como un ingreso en la caja, como un ingreso en disponibilidades. Sobre esto que nos iba a entrar, aplicamos un descuento del 10%, ¿sí? Por lo tanto, de esto que íbamos a cobrar, de los 15.800.000 por 60%, por el 60%, le vamos a generar un 10% de descuento, es decir, vamos a cobrar el 90% de toda esta pelota. Y a eso le vamos a sumar el IVA, que también lo vamos a cobrar. ¿Sí? Vamos a registrar adentro de las cuentas por cobrar, ¿sí? Como este derecho a cobro que vamos a tener más adelante, los 15.800.000 por el 40%, que es lo que no nos paga hoy, y todo esto más el IVA. Fíjense que en este caso nos explicitaba que los intereses no se documentaban, ¿sí? Dice explícitamente que no se documentan. Por lo tanto, en esta transacción no registramos nada de intereses. ¿Por qué no registramos nada? Porque no se documentan. Punto. Si se documentasen, ¿qué tendríamos que poner? Los intereses a devengar, los intereses por cobrar, un IVA asociado a esos intereses, ¿sí? Pero luego, cuando no se documentan, no ponemos nada de intereses, ¿sí? Solamente se registran, obviamente, cuando se documentan. Tenemos el libro diario, de nuevo, destino de flecha, se evita, origen de flecha se acredita, suben las disponibilidades porque estamos cobrando, suben las cuentas por cobrar porque estamos registrando una cobranza a futuro, registramos el costo de este descuento que otorgamos por este pronto pago, porque nos pagaron al contado, el IVA crédito fiscal asociado, las ventas y el IVA débito fiscal asociado. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, quedó claro. Listo. Pasamos al próximo entonces. El 25 de junio dice, se desvincula a un jefe de ventas, siendo la liquidación final. Nos da el sueldo del mes, 65.000 pesos. La indemnización, 180.000. Cargas sociales del 60%, retenciones al personal del 11%. Explicita que el pequeño burgués no lleva previsión por despidos. Al no llevar previsión por despidos, ¿qué es lo que va a pasar con la indemnización? Toda la indemnización la vamos a registrar como costo de este mes, como una pérdida, ¿sí? Eso es lo que se quiere evitar cuando hay previsiones, ¿sí? Porque, de nuevo, junio, hay que ver después cómo termina dando el resultado final, pero vas a terminar afectando al mes de junio, ¿sí? Con el total de la indemnización de este jefe de ventas, que probablemente haya trabajado en la empresa durante muchos años, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estás castigando al mes de junio con el total de la indemnización, que podría llegar a afectarte muy seriamente en tus utilidades, y eso distorsiona la lectura de la gestión de la empresa, ¿sí? Para eso es que existen las previsiones. Entonces, no lleva previsión por despidos, y la liquidación se abona mitad al contado y el resto a 60 días. Entonces es un acuerdo con este jefe de ventas, la mitad se le va a pagar ahora, y la otra mitad dentro de 60 días. Esto es todo lo que nos dice el enunciado. Y a partir de esto empezamos a registrar. El sueldo lo registramos por 65.000 pesos. Fíjense, lo registramos como un resultado negativo, ¿sí? Si en vez de haber sido un jefe de ventas hubiese sido un jefe de producción, esto lo registraríamos, ¿sí? Como una cuenta transitoria de producción, como un PR, no como un resultado negativo, ¿sí? Como es un jefe de ventas, lo registramos como un resultado negativo. Pero tengan en cuenta que si hubiese sido un jefe de producción, tendríamos que haberlo registrado como una cuenta de producción, ¿sí? Las cargas sociales son el 60%, figura acá en el enunciado, son el 60% de estos 65.000 pesos. Eso nos da 39.000 pesos. Y registramos la indemnización también como un resultado negativo por 180.000 pesos. Esto es lo que les decía. Bueno, si hubiese habido una previsión, en este mes este resultado negativo podría haber sido menor de 180.000 pesos. O podría ni haber existido, ¿sí?
Pero, de nuevo, esta empresa no contaba con previsión, por lo tanto, los 180.000 pesos no nos queda otra que tirarlos contra una pérdida, contra un resultado negativo. Las cargas sociales a pagar van a ser de a ver, siempre, ley, las indemnizaciones no llevan cargas sociales asociadas. ¿Sí? Nunca una indemnización lleva una carga social asociada. Por lo tanto, las cargas sociales a pagar van a estar asociadas solamente al sueldo, ¿sí? ¿Y por cuánto van a ser? Va a ser el 60%, que es lo que tiene la empresa como costo de cargas sociales, más el 11%, que es lo que le retuvo a este jefe de ventas. ¿Sí? Le retiene solamente por los 65.000 pesos, es decir, sobre el sueldo. No hay ningún tipo de retención sobre la indemnización. ¿Sí? Entonces, las cargas sociales a pagar van a ser el 71% de estos 65.000 pesos, nos da un total de 46.150. ¿Y cuánto es lo que va a cobrar el trabajador? A ver, va a cobrar, o el ex trabajador porque lo despidieron, pero va a cobrar 180.000 pesos, que es el total de la indemnización, más los 65.000 pesos del sueldo, menos el 11%, que es lo que le retuvieron. ¿Sí? Por eso, 65.000 solo por eso va a cobrar el 89% de los 65.000. ¿Sí? Y eso nos da entonces 237.850, de los cuales la mitad la vamos a pagar ahora como una salida de caja, la vamos a pagar en efectivo, y la otra mitad la registramos como una obligación de pago. En 60 días vamos a tener que pagar los 118.925, que son la mitad de su indemnización. ¿Sí? Y registramos entonces esta misma transacción en el libro diario. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? De nuevo, cosas que hay acá, cosas que vemos acá. Primero, cuando hay un despido, tenemos que tener en cuenta que la indemnización no tributa ningún tipo de carga social, ¿sí? Sí impuesto a las ganancias, pero en este caso no lo metemos adentro de la parte de sueldos, para no complicarla. Pero no tributa ningún tipo de carga social, ¿sí? Solamente se le impuesto a las ganancias, pero no nos importa. Entonces, siempre vamos a tener que registrar la indemnización eh, por el total, sin cargas sociales, y de nuevo, si tenemos para amortiguar esa indemnización una previsión, la usamos, y si no tenemos para amortiguar ninguna previsión, la tenemos que generar todo como un resultado negativo. Si hubiese sido un jefe de producción en vez de un jefe de ventas, el sueldo figuraría como una cuenta de producción y la indemnización también. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar, que haya algunas empresas que lo metan dentro del resultado de gestión de la compañía, no de gestión de la producción, pero de nuevo, si es si es personal de producción al que se despide, la cuenta de indemnización debería ser una cuenta de producción también. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Profe, o sea, cuando usted se refiere a que debería ser una cuenta de producción, Sí. ¿qué está diciendo? ¿Que tendría que, o sea, que no tendría que ser indemnizaciones, tendría que ser con otro nombre, por ejemplo? No, podría ser también indemnización. ¿Sí? El Ajá, nombre de la cuenta podría ser también indemnización, pero en vez de ser un resultado negativo, sería una cuenta de tipo de producción. Las ok, que después, al final del ejercicio, claro, pasamos en el proceso a y ver, así sucesivamente. perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. El nombre de la cuenta puede repetirse, ningún problema. De hecho, en la parte que que vimos antes en la venta de un bien de uso, para que vuelva un segundito, acá nosotros pusimos pérdida por venta de bienes de uso como una cuenta de resultado negativo. Hay empresas que directamente llaman a la misma cuenta, si hay resultado negativo o resultado positivo, la llaman igual, la llaman utilidad por venta de bien de uso. Bueno, si es una cuenta de resultado negativo, eh, esa utilidad va a ser una pérdida, y si es un resultado positivo, esa utilidad va a ser una ganancia. ¿Sí? Pero directamente hay empresas que no le dan nombre pérdida o ganancia por venta de bien de uso, sino directamente la llaman utilidad por venta de bienes de uso. ¿Sí? O sea, puede haber, no es lo más recomendable, pero puede haber dos cuentas con el mismo nombre. Perfecto, gracias. Bueno, el 30 de junio nos dice que se devengan las amortizaciones del mes. Corresponden a la planta industrial el 80% de edificios y el 100% de equipos e instalaciones, y el resto se asigna a administración. Y nos pide considerar la venta del bien de uso del 10 de junio.
¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? Bueno, a ver, ese bien de uso, nosotros habíamos llegado, esta tablita, la habíamos calculado cuando habíamos confeccionado el balance inicial. Cuando nosotros confeccionamos ese balance, vimos que vamos a volver un segundito atrás. Nosotros habíamos armado esta tablita, ¿sí? Habíamos llegado a calcular la amortización mensual de cada uno de los ítems que conforman a los bienes de uso. En edificios habíamos llegado a calcular que los edificios se amortizaban a razón de 11.500 pesos por mes, los equipos de instalaciones a razón de 120.000 pesos por mes, y los rodados a razón de 20.000 pesos por mes. Habíamos calculado la amortización acumulada y la amortización mensual. Bueno, nosotros ahora vamos a registrar la amortización del mes de junio, ¿sí? Todo esto nosotros lo habíamos calculado al cierre del mes de mayo. Ahora, el 11 de junio, o el 10 de junio, no me acuerdo bien, ahora lo chequeo, el 10 de junio se vendió un rodado, ¿sí? Por lo tanto, este rodado que vendimos, ahora, cuando hacemos las amortizaciones del mes de junio, no lo tenemos que seguir amortizando, si ya no lo tenemos más. ¿Por qué vamos a registrar un costo de amortización de este bien de uso cuando ya no lo tenemos más? Lo vendimos, ¿sí? Por lo tanto, para calcular las amortizaciones de este mes, nosotros tenemos como dato, ¿sí?, de cálculo para confeccionar el balance de cierre del ejercicio anterior, habíamos visto de nuevo que la empresa amortizaba 11.500 pesos por mes en edificios, 120.000 pesos en equipos e instalaciones y 20.000 pesos de rodados. Ahora, esta amortización de rodados incluía a ese rodado que vendimos el 10 de junio. ¿Sí? Por lo tanto, ahora no lo tenemos que amortizar. Si siempre en las empresas, cuando se hace un cierre y hubo una modificación en los bienes de uso, alguna venta o alguna compra de los bienes de uso, hay que ajustar las amortizaciones. ¿Sí? Es decir, ajustar el valor por el que vas a amortizar a lo largo del mes. ¿Sí? Entonces, en el caso en el caso de este ejercicio, sobre los edificios, sobre los ejercicios, sobre los edificios, la amortización de este mes va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Van a seguir siendo los 11.500 pesos, porque no hubo ninguna alta ni ninguna baja de bienes de uso. Los equipos de instalaciones, lo mismo. No compramos ni vendimos ningún equipo de instalación. Ahora, en los rodados sí hubo una venta. O sea, ahora no tenemos que amortizar 20.000 pesos, sino que tenemos que amortizar menos que eso. Bueno, ¿cuánto vamos a amortizar de estos rodados? Bueno, no me acuerdo bien cuáles eran los números. Vamos atrás. Pero este bien que nosotros habíamos comprado en su momento, perdón, este bien que nosotros habíamos comprado en 98.000 pesos y que tenía un valor residual de 35.000 y una vida útil de 5 años, no lo tenemos que amortizar más, porque ya lo vendimos. ¿Sí? Por lo tanto, a esos 20.000 pesos que nos figura de amortización mensual de rodados, a partir de este mes, o hasta que compremos o vendamos otro rodado, vamos a tener que amortizar menos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que registrar esta baja en los bienes de uso. ¿Y de cuánto va a ser? A ver, ¿qué es el total de lo que vamos a amortizar en el mes? Vamos a amortizar estos 20.000 pesos, que era lo que teníamos antes, y le vamos a restar, ¿sí?, la amortización que no vamos a registrar de este rodado que vendimos. ¿Cómo calculamos la amortización mensual? Bueno, tenemos el valor de origen, que era 98.000. El valor residual, que era 35.000. Y a esto, para calcular la amortización mensual, lo vamos a dividir por su vida útil. La vida útil era de 5 años, ¿sí? Pero como nosotros estamos registrando una amortización mensual, lo multiplicamos por 12. Es decir, ¿en cuántos meses amortizamos ese rodado? En 60 meses. Y por eso hacemos el 5 por 12. Por lo tanto, nos da que la amortización es de 18.950. ¿Está bien lo que dice? 28 menos 35, sí, perfecto.
Perdón, Leandro, no, me perdí. No se hace la amortización anual dividido 12, no, estoy equivocado, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? Si vos calculabas, Pero bueno, 30 y pico mil, ¿no era? no, 37.800 era por los 3 años. ¿Entendés? Vamos a revisarlo. Así te lo... La Me perdí. amortización acumulada, nosotros hemos llegado a los 3. Acumulada, claro, perdón, es acumulada. Sí, leí mal. Me confundí y pensé que era anual esa amortización. No, está bien, Es la está bien. acumulada. Ah, listo, ok. O sea, si nosotros dividimos, esta es la amortización que se acumuló a lo largo de 3 años. O sea, si nosotros dividimos a esto por 36, ¿sí? Nos debería dar lo mismo que el cálculo que he hecho recién yo. Perfecto. ¿Sí? Listo, sí, ok. Entonces, la amortización acumulada, ¿cuánto sería? Bueno, sería valor de origen, que es 98.000, menos la amortización acumulada, no, perdón, la amortización mensual. Sería 98.000, que era el valor de origen, 35, que era el valor residual, y si esto lo dividimos por 60 meses, nos daba que de este rodado se amortizaban 1.050 pesos por mes. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a tener que amortizar ahora? Los 20.000 pesos menos esos 1.050. Quiere decir que lo que vamos a amortizar ahora de rodados por mes es 18.950. ¿Sí? ¿Y qué nos decía? Que de producción, ¿sí? Corresponden a la planta industrial el 80% de los edificios y el 100% de equipos e instalaciones. Es decir, de los edificios, el 80% va a ser de producción y el 20% va a ser de administración. ¿Sí? De los equipos e instalaciones, el 100% es de producción y de administración no hay nada, y de rodados, el 100% es de administración. ¿Sí? ¿Se entiende? Así es como discriminamos entonces lo que son amortizaciones de producción de amortizaciones de administración. ¿Sí? Esto también es común que se defina eso. Bueno, a ver, supongamos, no sé, supongamos vos tenés que la empresa tiene, no sé, digo, son criterios que se utilizan, criterios utilizables, ¿sí? O sea, suponete vos tenés un edificio que tiene 1.000 metros cuadrados. La empresa está la empresa está en un edificio que tiene 1.000 metros cuadrados. Bueno, de esos 1.000 metros cuadrados hay, por decir un número, 200 metros cuadrados asignados al área de oficinas y de administración, y la planta industrial la tenés en 800 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre los 1.000 metros cuadrados, bueno, el 20% corresponde a oficinas y el 80% corresponde al área industrial. Si los equipos e instalaciones son todos de producción, son todos de la fábrica, bueno, se registra todo eso como amortización de producción, y supongamos que todos los rodados se utilizan para ventas, entonces el 100% de los rodados se registra como una amortización de administración. ¿Sí? Ese es más o menos el criterio. Es muy común esto de que las empresas establezcan una parte de sus amortizaciones para el área industrial y una parte de sus amortizaciones para el resto para el resto, digamos, como un resultado negativo. Llegamos a tener entonces, a ver, llegamos a tener que el total de las amortizaciones de 20.000, sino que son 18.950, porque restamos el bien que se vendió, ¿sí? Entonces, vamos a registrar un total de amortizaciones de administración por 18.950 y 2.300, más 2.300, y el total de amortizaciones de producción por 9.200 más 120.000. ¿Sí? Registramos entonces la amortización acumulada de edificios, bueno, el 20% va a una cuenta de resultado negativo y el 80% a una cuenta de producción. De las máquinas, de los equipos e instalaciones, el 100% de la amortización se registra como una amortización en proceso, y de los rodados se registra el total
como la amortización de resultado negativo, ¿sí? De administración. Y tenemos que ir discriminándolo, tanto en el hidráulico como en el libro diario. O sea, en verdad en el libro diario tenemos que discriminar eso, ¿sí? Esa diferencia que hay entre lo que es las cuentas de resultado negativo y las cuentas de producción, ¿sí? Y en este caso, vamos como contrapartida registrando un incremento en las cuentas de amortización acumulada de cada bien de uso, de cada bien de uso en forma discriminada, ¿sí? Por separado. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? De nuevo, siempre tengan en cuenta que si hay una alta o una baja de un bien de uso, si hay una baja, se deja de amortizar ese bien, y si hay una alta, se empieza a amortizar ese bien. Sí, creo que alguien está por hacer una pregunta, ¿no? Sí, profe, perdón. Te Dale. quería preguntar Sí, por qué, de nuevo, el 18.950 de los rodados. porque nosotros vimos que el bien que dejamos de amortizar, el auto que nosotros vendimos, lo amortizábamos a razón de 1.050 pesos por mes, que surge de los 98.000, que era el valor de origen de ese bien, menos el valor residual, que era de 35.000, dividido 60 porque era la vida útil en meses. ¿Sí? O sea, ese rodado, ese auto que vos vendiste, ¿sí? Vos antes amortizabas 20.000 pesos por mes de rodados. Ahora, uno de esos autos los vendiste. Si lo vendiste, lo dejás de amortizar. No vas a seguir registrando un costo de uso de un bien que no tenés. ¿Se entiende? Entonces, esos 20.000 le restamos la amortización de ese bien que vendimos. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Gracias. Dale, de nada. Bueno, eh, ¿alguna duda con esto? Pasamos entonces a la próxima transacción. El 30 de junio, decía también, se devengan los sueldos del mes. De administración, 1.800.000. De fábrica, 3.600.000. Nos vuelve a decir que las cargas sociales, los aportes a cargo de la empresa son del 60% y las retenciones al personal son del 11%. Este es el asiento de vengamiento de sueldos, asiento donde registramos el costo de los sueldos. No nos dice que los paga, así que tanto los sueldos como las cargas sociales los vamos a dejar registrados como un pasivo, ¿sí? Como una obligación de pago futura, porque no establece acá que los paga, ¿sí? El 30 de junio solo registra, en este ejercicio, solo tenemos que registrar el devengamiento. Registramos entonces sueldos de producción, como una cuenta transitoria de producción por 3.600.000 pesos, sueldos de administración, como cuenta de resultado negativo, como una cuenta transitoria de resultado negativo, por 1.800.000. Las cargas sociales de producción, ¿sí? Que van a ser el 60% de los 3.600.000. Y las cargas sociales de administración, es decir, como cuenta de resultado negativo, que están dadas por el 60% de los sueldos de administración, que es 1.800.000. ¿Sí? Acá tenemos entonces todos los números de costos. Realmente, ¿cuáles fueron los costos para la empresa de sueldos de este mes? ¿Sí? Esta es toda la parte económica. Los sueldos tenemos por un lado la parte económica y por otro lado la parte financiera. Esta es toda la parte económica. ¿Sí? ¿Qué registra la parte económica? Costo, pérdida en este ejemplo. ¿Cuál va a ser la contrapartida? Bueno, esto que les decía, como no estamos pagando nada hoy, vamos a tener que registrar un pasivo de remuneraciones a pagar, en donde vamos a registrar todo lo que le tenemos que pagar a los empleados. ¿Sí? ¿Cuánto le vamos a pagar a los empleados? Bueno, a ver, 3.600.000 eran todos los sueldos brutos de producción. 1.800.000, todos los sueldos brutos del área de administración. ¿Sí? Y a la suma de esos 5.400.000, es decir, los 3.600 más el 1.800.000, a esos 5.400.000, el 89% se lo vamos a pagar a los empleados, por eso lo ponemos adentro de remuneraciones a pagar, ¿sí? Y el 11% se lo vamos a deducir a los empleados, no se lo vamos a pagar a ellos y se lo vamos a pagar, por lo tanto, al ANSES. ¿Sí? Entonces, en remuneraciones a pagar, ponemos todos los sueldos brutos, los 3.600.000 más el 1.800.000, menos lo que le vamos a retener a los empleados. Y adentro de las cargas sociales a pagar, ¿qué vamos a tener? Bueno, también los sueldos brutos,
los 3.600 más el 1.800.000, ¿sí? Y las cargas sociales a pagar, ¿por qué van a estar dadas? Por el 60% que corresponde a costo de la empresa, ¿sí? Que es lo que registramos como costo en las cargas sociales, más el 11% que no le pagamos a los empleados, se lo deducimos a los empleados, y se lo vamos a pagar al ANSES, ¿sí? Por lo tanto, el 89% del total de los sueldos se lo vamos a pagar a los empleados, y el 71% del total de los sueldos, más las cargas sociales, la empresa se lo va a tener que depositar al ANSES. ¿Sí? Tenemos entonces, de nuevo, fíjense que en la parte de sueldos vamos a tener en el debe, siempre, el costo de los sueldos, y siempre en el haber vamos a tener la forma en que afrontamos ese pago de los sueldos y de las cargas sociales. ¿Sí? Asientos de sueldos, siempre lo mismo. ¿Qué puede pasar? Se puede agregar algún anticipo, se puede agregar algún préstamo, pero la estructura es la misma. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Con la parte de sueldos? Vamos a lo próximo. Nos decía que el 30 de junio se devengan los intereses por la compra financiada del 5 de junio. Es decir, el 5 de junio la empresa había comprado, si no me equivoco, la materia prima, y ahora tenemos que devengar los intereses. ¿Sí? Vamos a revisar entonces el 5 de junio. Y nosotros habíamos registrado, nos decía que se habían comprado, bueno, 8.000 telas, 8.000 metros de tela, 200 pesos el metro. Había, el 80% se pagaba al contado y por lo tanto el resto, es decir, el 20%, se pagaba con un cheque a 30 días aplicando al proveedor un recargo financiero del 18% anual simple que se documenta. ¿Sí? Habíamos hecho la cuenta y habíamos visto que el total de esos intereses, ¿sí? que íbamos a tener que pagar era de 4.800 pesos masiva. ¿Sí? Es decir, el 20% de lo que no pagamos, ¿sí? Es decir, del 1.600.000, el 20% son 320.000, ¿sí? Le aplicábamos un interés del 18% anual, ¿sí? Es decir, un 1,5% mensual. ¿Sí? O sea, de nuevo, habíamos calculado estos 4.800 pesos de intereses como el 1.600.000, que era el total de la compra, le aplicábamos solamente un 20%, porque el resto lo habíamos pagado en efectivo, y de esto, que era lo que nos financiaba el proveedor, nos había cobrado una tasa del 1,5 mensual, es decir, el 18 anual. Eso nos daba un total de 4.800 pesos por 30 días de financiación. Ahora, la compra la hicimos el 5 de junio. Es decir, que lo que nosotros tenemos que devengar son esos 4.800 pesos, ¿sí? Pero tenemos que vengarlo proporcional al mes de junio. De esos 4.800 pesos, pasaron solamente 25 días, no pasaron los 30 días por los que nos lo financiaban. Por lo tanto, a esos 4.800 lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por 25. ¿Por qué? De nuevo, porque solamente pasaron 25 días, no pasaron los 30. Pasaron 25 días. Por lo tanto, habrá una parte de ese costo de la financiación que tendremos que afrontar en el mes de junio y otra parte que la vamos a afrontar en el mes siguiente, en el mes de julio. Va totalmente separado de lo que es el pago. ¿Cuándo vamos a pagar esto? Esto lo tenemos que pagar, tanto el 20% que nos financió el proveedor, como los intereses lo vamos a tener que pagar el 5 de julio, 30 días después de la compra. ¿Sí? Pero en junio tenemos que devengar los intereses de este mes. ¿Sí? De nuevo, hecho económico y hecho financiero. El hecho financiero se va a dar todo en el mes de julio. Ahora, el hecho económico se da una parte en el mes de junio y una parte en el mes de julio. Y hasta en este ejemplo vemos que es mucho más significativo el costo que tiene el devengamiento en el mes de junio que en el mes de julio. ¿Cuánto vamos a tener que devengar el 5 de julio? Y bueno, la diferencia, es decir, 800 pesos. ¿Sí? Los 5 días proporcionales de estos 4.800. ¿Sí? Pero en este mes tenemos que registrar el costo de esta financiación en el mes de junio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Bueno, de nuevo, siempre que hagamos vengamiento de intereses, lo vamos a hacer, los intereses siempre son proporcionales al tiempo. ¿Sí?
Siempre son congruentes al tiempo. La tasa es proporcional al tiempo. Por lo tanto, sea una compra, sea una venta, esté documentado o no esté documentado, siempre habrá una parte que vamos a tener que devengar en un mes y otra parte en meses siguientes. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? El 30 de junio también. Dice, se devengan los intereses por el plazo fijo que se había colocado el 15 de mayo por 297.000 pesos a 60 días con intereses del 19% anual simple. ¿Sí? O sea, ¿qué nos está diciendo esto? La empresa el 15 de mayo colocó un plazo fijo por 297.000 pesos a 60 días con intereses del 19% anual simple. ¿Sí? Y acá entonces tenemos que pensar un poco, a ver, ¿qué es lo que vamos ¿cuándo va a cobrar la empresa ese plazo fijo? De nuevo, se constituyó el 15 de julio. Lo va a cobrar a ese plazo fijo 60 días después. ¿Sí? Julio tiene 31 días, es decir, hay 16 días de julio, 30 días de junio, ¿sí? Y para llegar a los 60 días nos van a quedar 14 días de julio. Es decir, la empresa va a cobrar este plazo fijo, ¿sí? Con sus intereses el 14 de julio. De nuevo, ese es el hecho financiero. El hecho económico, ¿cómo se dio? Bueno, una parte de esos intereses la empresa los ganó en el mes de mayo, proporcionales a esos 16 días entre el 15 y el 31 de mayo, ¿sí? Tenemos que registrar en el mes de junio la utilidad, es decir, la ganancia por esos intereses. ¿Por cuántos días va a ser en el mes de junio? Por los 30 días, ¿sí? Y después quedará una parte de los intereses para devengar, de ganancia por esos intereses, para devengar en el mes de julio, ¿sí? Y en el mes de julio se va a dar el hecho también financiero. Vamos a cobrar los 60 días de intereses, ¿sí? Pero de nuevo, tenemos que devengar los intereses en función al tiempo, ¿sí? Registramos una parte de ese vengamiento en mayo, una parte en junio y una parte en julio. ¿Cuánto vamos a tener que devengar de intereses en el mes de junio? Bueno, el plazo fijo empezó el 15 de mayo y termina el 14 de julio. Por lo tanto, en junio vamos a tener que devengar 30 días de intereses. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, teníamos 297.000 pesos, ¿sí? Era el total del plazo fijo. La tasa era del 19% anual. Y a lo largo del mes de junio tenemos que devengar un mes. ¿Sí? Es decir, que lo dividimos por 12. Y ahí llegamos a tener que los intereses que se van a devengar este mes son de 4.702,50. Si registramos una ganancia de intereses de este mes de 4.702,50. ¿Sí? Independientemente que no lo vamos a cobrar. Pero tienen que hacer esta cuentita, ir viendo cuánto se va devengando en este mes. Si el plazo fijo hubiese sido, supongamos, a 30 días, en vez de a 60 días, bueno, hubo 16 días de intereses de mayo, y en junio hubiésemos tenido 14 días de intereses para devengar. Hubiésemos cobrado el plazo fijo más el interés proporcional a 30 días, pero solamente hubiésemos devengado 14. Ahora, como este plazo fijo vence en julio, empezó en mayo y vence en julio, bueno, todos los días de junio devengaron intereses. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Profe, el monto lo sacás del balance, ¿no? No me acuerdo, está en el balance, ahora lo vemos, pero de cualquier forma el enunciado ya es claro, acá, digamos, ¿no? Digamos, el enunciado te da todos los datos para poder calcularlo. Te dice que el plazo fijo era de 297.000 pesos, el monto inicial del plazo fijo. Te dice cuándo se constituyó, te dice que es 60 días, por lo tanto, sabes cuándo vence, ¿sí? Y te da la tasa de interés. Ahora, el plazo fijo se inició en mayo, vence en julio. Bueno, a lo largo de junio, durante todos los días de junio, ese plazo fijo devenga intereses. Y eso es lo que registramos acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Quería saber, Bueno. bueno, si en algún momento no se pone en el enunciado, si en el balance directamente se puede sacar de ahí. Totalmente, te podría haber dicho que, bueno, que podría haber salido esta información del balance inicial. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Es más, me voy a fijar a ver si está, pero pues no recuerdo. Acá tenías intereses a devengar, ¿sí? Del pasivo por 6.897 pesos. Bueno, habrá otras inversiones. La empresa podría tener otras inversiones, ¿sí?
de estos 6.897, en este mes, o no sé, habría que calcular, capaz que probablemente los 6.897 es lo que hay que devengar entre junio y julio, ¿sí? Pero luego vos la información que tenés, la información que tenés para devengar los intereses de junio es suficiente. Sabés que se inició en mayo el plazo fijo y sabés que vence en julio. Y por lo tanto, todos los días de junio devengaron intereses. Profe, consulta, solo de Dale. junio estás devengando intereses, ¿no? Porque del 15 del 16 de mayo hasta fin de mayo no estás contabilizándolo acá. Eso se devengó en mayo. Ok, ok. Hicimos esto mismo en mayo por proporcionar a 16 días. Vamos a hacer de nuevo esto en mayo, proporcionar a los 14 días que falten. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, sí. Devengamos los 30 días de intereses. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. 30 de junio, nos dice que también se devengan los intereses del préstamo. Bueno, ahí teníamos también, en el balance inicial, información de un préstamo que había tomado la empresa. ¿Sí? Nos había dicho que el 31 de mayo del 2016 se había tomado un préstamo por 5.700.000 pesos a devolver en 4 cuotas trimestrales e iguales, con capital más intereses, documentando los intereses que habían sido pautados al 26% anual simple. Nos decía que la primera cuota se canceló al 30 del 9. Entonces, al 31 de mayo se habían pagado 3 cuotas, ¿sí? Ahora quedaría pagar, pagar no queda nada, ahora lo que tenemos que hacer es devengar, ¿sí? Los intereses. La última cuota del préstamo la vamos a tener que pagar el 30 de septiembre, ¿sí? Pero nos dice que daban de vengar 4 meses de intereses, y esos 4 meses van a ser junio, julio, agosto y septiembre. Y por tanto ahora lo que tenemos que registrar es el devengamiento de los intereses de este préstamo. No pagamos nada, si registramos el costo de este préstamo de este mes. ¿Sí? O sea, el costo de este préstamo proporcional a este mes. Nos decía acá, estoy viendo, nos quedaban de vengar 4 meses de intereses. Los intereses de vengar los habíamos calculado y nos daba 494.000. Por lo tanto, ahora tendremos que devengar el proporcional de este mes, ¿sí? Es decir, los 494.000 dividido 4. ¿Sí? Que da 123.500 pesos. ¿Sí? Podemos hacer 499.000 dividido 494.000 dividido 4, o tomamos todo el préstamo. El préstamo de 5.700.000 pesos, el 26% anual, y acá estamos devengando un mes. ¿Sí? Registramos entonces el devengamiento de 123.500 pesos. Intereses perdidos contra estos intereses de devengar. Fíjense que siempre, también, esto es algo que tienen que tener en cuenta, siempre los intereses que se devengados que difieren pérdidas, siempre los intereses a devengar asociados a pérdidas van a ser cuentas de activo, y siempre los intereses a devengar asociados a ganancias van a ser cuentas de pasivo. ¿Sí? Siempre diferimos ganancias con cuentas de pasivos y diferimos pérdidas con cuentas de activo. ¿Sí? Siempre eso. Diferencia un alquiler, tendrás una cuenta de alquileres a devengar, que será activo. Diferís impuestos a devengar, será activo. Diferís intereses, también va a ser una cuenta activa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Nos dice que el 30 de junio se paga la segunda cuota por el alquiler del depósito de tela de gabardina y se devenga el cargo por el alquiler en proceso del mes. Esto también lo habíamos sacado del balance inicial, que nos decía que el 1 de marzo el área industrial había concretado el alquiler de un depósito para la tela de gabardina en 600.000 pesos por el término de un año, y la factura del propietario le llegó al pequeño burgués el 5 de abril por un importe de 690.000 pesos masiva. Es decir, habíamos calculado, ¿sí?, que había un costo de alquiler mensual que nosotros teníamos que ir, para la redundancia, devengando mes a mes. ¿Sí? Estábamos pagando este alquiler anual, se pagaban en 2 cuotas. Una el 30 de abril, la siguiente el 30 de junio, que es lo que vamos a registrar ahora. El 30 de junio vamos a tener que registrar el pago de la mitad del alquiler anual,
más el IVA, ¿sí? Y vamos a tener que registrar también el devengamiento del alquiler de este mes, es decir, el costo de alquiler de este mes. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? De nuevo, registramos el pago, ¿sí? Habíamos acordado con el propietario que se le pagaba en 2 cuotas el alquiler anual, el 30 de abril, que ya se había pagado, y el 30 de junio, que es la que vamos a registrar ahora, y tenemos que registrar también el devengamiento del costo mensual de este alquiler, ¿sí? Vamos a devengar un costo mensual. Por lo tanto, nos queda, cancelamos esta cuenta por pagar, es decir, le pagamos al propietario con unas disponibilidades, 417.450 pesos, que surgen de el alquiler anual, que era de 690.000, más el IVA, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque una parte decía el enunciado, la habíamos pagado en abril, y el saldo la teníamos que pagar el 30 de junio. Y por otro lado, registramos, no como intereses perdidos, como alquileres en proceso, el devengamiento de los alquileres de este mes. ¿Qué es el devengamiento? El costo del alquiler de este mes. ¿Sí? Sale 690.000 pesos anuales el alquiler, bueno, lo dividimos por 12 y llegamos a tener el costo del alquiler de este mes. ¿Sí? Y esas son las cosas que registramos. Fíjense que acá aclara que el alquiler es en proceso, ¿sí? Que la empresa considera que el depósito de tela lo toma como una parte del área de producción, ¿sí? Por lo tanto, el devengamiento va contra una cuenta de producción, ¿sí? Si hubiese establecido que no, si no hubiese aclarado que que era en proceso, podíamos tomarlo también como una cuenta de resultado negativo. Pero en este caso, lo está aclarando, así que lo tomamos como una cuenta de producción. ¿Se entienden entonces los números de nuevo? Estamos pagando la mitad del alquiler anual, 690.000, más el IVA, dividido 2, y estamos vengando el alquiler proporcional a este mes, ¿sí? A estos 690.000 pesos, dividido 12. Fíjense de nuevo acá lo que les decía antes, que también estamos, para devengar pérdidas, para diferir pérdidas, utilizamos cuentas de activo, ¿sí? Lo mismo que les decía que había pasado con los intereses. 30 de junio nos dice, se devengan los intereses de la venta del 20 de junio. Si el 20 de junio habíamos hecho una venta, que no se habían documentado los intereses. Por lo tanto, ahora no solo es el devengamiento, sino también tenemos que registrar la factura. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando no registrábamos, cuando no documentábamos los intereses? Cuando nosotros documentamos los intereses, ¿qué quiere decir? Que en el momento en el que se genera, en el momento en que se hace la transacción, se hace una factura. Eso es documentar. Documentar es generar un documento. La empresa genera una factura. ¿Sí? Esa factura la ibas a cobrar más adelante, pero los intereses, para no registrarlos como una ganancia en ese momento, los diferís, los tirás contra una cuenta de pasivo, siendo una ganancia. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Bueno, en este caso no registramos, no documentamos los intereses. ¿Qué pasa entonces? Cuando termina el mes, la venta fue el 20 de junio, cuando termina el mes, es decir, el 30 de junio, la empresa emite una factura por los intereses proporcionales a esos 10 días. Y eso es lo que vamos a hacer. Registramos los intereses ganados de este mes, 15.800.000 era la venta, el 40% era lo que habíamos diferido, el 27% era la tasa que habíamos acordado, ¿sí? con el cliente, era una tasa anual, por eso la dividimos por 12, ¿sí? Y la aplicamos por 10, le ajustamos por 10 dividido 30, porque esta tasa del 27% es una tasa, 27% dividido 12, es una tasa mensual, ¿sí? Y nosotros no tenemos que registrar un mes de intereses como ganancia, sino solamente los 10 días que transcurrieron entre el 20 y el 30 de junio, ¿sí? Entonces, de esa forma calculamos los intereses ganados por 47.400. Como no fueron documentados en ese momento, tenemos que registrar una factura, por lo tanto va a llevar un IVA asociado del 21% de esos 47.400.
Y cobraremos estos intereses el día que el cliente nos lo pague. Por lo tanto, la contrapartida va a ser una cuenta de activo en la que registramos ese derecho a cobrar esos intereses. Los intereses por cobrar. ¿Sí? Y registramos entonces también en el libro diario. ¿Se entendió? De nuevo, primero, tenemos que tener en cuenta si los intereses fueron documentados, es decir, si en el momento de la transacción se registró una factura o no fueron documentados. ¿Sí? Si no fueron documentados, a fin de mes se hace una factura por los intereses que transcurrieron desde el momento de la transacción hasta el cierre. ¿Sí? O sea, hasta fin de mes. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, sigo. Esta era la última transacción que teníamos. ¿Sí? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer son los asientos de cierre. ¿Sí? Siempre vamos a encontrarnos en empresas industriales. Primero tenemos que hacer los asientos de cierre de cuentas transitorias de producción, porque ¿cuál es el final de estos asientos de cierre de cuentas de producción? Llegar a determinar el costo de ventas. ¿Sí? Sin el costo de ventas no puedes hacer un resultado, un cierre de resultados negativos o positivos. ¿Sí? Lo que tenemos que determinar ahora es, de todo lo que se vendió este mes, ¿cuál fue el costo de esa venta? ¿Sí? Para eso es que nos sirve todo el manejo de las cuentas transitorias de producción. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos los asientos de cierre de cuenta de producción? Agarramos todas las transacciones a lo largo del ejercicio, desde el primero hasta el último día del mes, y nos ponemos a ver siempre dónde intervinieron cuentas transitorias de producción. Nos daba como dato, el recuento de saldos de inventarios. ¿Sí? Nos dice que cuando se recuentan los inventarios, se encuentran 4.780.000 pesos en producción en proceso y 11.600.000 pesos en producto terminado. Ahora sí, vamos viendo todas las cuentas transitorias de producción que aparecieron. Materia en prima de proceso apareció como una cuenta de resultado de producción por 5.910.000 pesos. Antes era un destino de flecha, la habíamos cargado, y ahora como es una cuenta transitoria, la tenemos que dejar en cero. Por lo tanto, la descargamos o la acreditamos por 5.910.000 pesos. Los sueldos en proceso fueron por un total de 3.600.000 pesos, lo mismo, antes la habíamos debitado, ahora la acreditamos. ¿Sí? Antes era un destino de flecha, ahora es un origen de flecha por 3.600.000. Lo mismo con las cargas sociales, por 2.160.000. Las amortizaciones en proceso, por 129.200. Los alquileres en procesos, por 57.500. Y llegamos a tener entonces un total de cargos a producción en proceso por 11.856.700 pesos. Y todo esto lo volcamos entonces. Todas estas cuentas transitorias las dejamos en cero. Antes las habíamos debitado, ahora las acreditamos, y lo registramos como un ingreso en nuestro tanque de producción en proceso. ¿Sí? O sea, lo registramos como un activo. ¿Sí? Una vez que tenemos entonces nuestras cuentas de producción en proceso, sabemos todo lo que entró, tanque de producción en proceso, vamos a calcular cuál es la producción terminada del ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es la producción terminada del ejercicio? ¿De dónde surge la producción terminada del ejercicio? Tomamos la producción que teníamos al inicio del ejercicio, ¿sí? ¿De dónde la tomamos esta producción que teníamos al inicio del ejercicio? Del balance al cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? Al 31 de mayo habíamos visto que el saldo de la producción en proceso era de 2.800.000. ¿Sí? Sabemos también que este mes se sumaron, ingresaron a la producción en proceso 11.856.700. ¿Sí? Cuando hacemos el recuento del inventario a fin de mes nos da 4.700.000. ¿Sí? Es decir, para calcular cuánto pasó de producción en proceso a producto terminado, nos fijamos cuál era la producción en proceso inicial, le sumamos los costos de producción mes y le restamos la producción en proceso final. ¿Sí? De nuevo, esto también es totalmente físico. A ver, teníamos en esta cuenta el 31 de mayo, teníamos en la cuenta de producción en proceso 2.890.000. A lo largo del mes fuimos tirando cosas a producción.
metiendo cosas. ¿Qué metimos? Materia prima, saldos, sueldos, cargas sociales, amortizaciones, alquileres, etc. Metimos un montón de cosas en el área de producción. ¿Sí? Teníamos 2.890.000. Metemos 11.856.700. ¿Sí? Si cuando contamos al final, en este tanque de producción en proceso, tenemos 4.780.000, ¿sí? Quiere decir que la diferencia es lo que salió de producción en proceso y entró a producto terminado. Es decir, la mercadería que terminamos de procesar. ¿Sí? ¿Se entiende? Desde lo físico, más allá de acá de lo contable. Lo que está pasando es eso. Bueno, teníamos 2.890.000. Fuimos agregando cosas a producción. ¿Sí? Materia prima, sueldos, cargas sociales, amortización, alquileres. Pueden haber sido un montón de otros insumos más, gastos fijos, gastos variables, servicios que se contratan. ¿Sí? Todo eso lo metemos adentro del tanque de producción en proceso. Con eso llegamos a tener toda una pelota, sumando la producción en proceso inicial más todo lo que sumamos en el mes, nos da un total. ¿Sí? Bueno, si cuando yo hago el recuento a fin de mes, hago un inventario a fin de mes y tengo 4.780.000, quiere decir que el resto, la diferencia, es lo que salió. Es lo que terminamos de producir, lo que metemos adentro de nuestro stock de producto terminado. ¿Sí? Por lo tanto, la producción terminada en el ejercicio fue de esa diferencia, que es 9.966.700 pesos. ¿Sí? Como les decía antes, siempre es el mismo procedimiento para hacer los cierres de las cuentas de producción. Siempre es este procedimiento. Ahora, sale entonces, ingresa, perdón, al producto terminado, ingresó a lo largo del mes 9.966.700 pesos. ¿Qué saldo nos queda en esta cuenta de producción en proceso a finalizar junio? Nos quedan los 4.780.000. Eso es lo que nos tiene que quedar. Eso es lo que contamos y en función al inventario que hicimos y lo valorizamos, nos dio 4.780.000. ¿Qué va a pasar con nuestro stock de producto terminado? Y bueno, va a pasar lo mismo. A ver, teníamos un producto terminado inicial que lo sacamos del balance anterior. Al 31 de mayo teníamos en nuestro stock de producto terminado 10.890.000 pesos. ¿Sí? A lo largo de este mes, a esos 10.890.000, desde producción entraron al depósito de productos terminados 9.966.000. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué fue todo lo que yo tenía en mi stock de producto terminado? Los 10.890.000 que había al inicio, más los 9.966.700 que entraron este mes, y cuando hago el inventario, me encuentro con que tenemos 11.600.000. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia es lo que salió de mi stock de producto terminado. ¿Sí? Y lo que salió de mi stock de producto terminado es el costo de ventas. Que haciendo esta cuenta nos da 9.256.000. ¿Entiende? De nuevo, traten de verlo esto desde lo físico, desde el movimiento de la mercadería. ¿Sí? Este mes teníamos tantas piezas en stock listas para vender. Bueno, entraron desde producción otra determinada cantidad de piezas en stock, ¿sí? Al stock entraron desde producción, terminó de producir otra determinada cantidad de piezas que entran al stock de producto terminado. Cuando cuento al final de mes me encuentro con que tengo una X cantidad de piezas y todo el resto, ¿qué es lo que vendí? Sí, imagínense, por ponerle números, tenía 100 piezas en stock de producto terminado al término de mayo. Este mes metimos 50 piezas desde producción. Bueno, daba un total de 150 piezas. Cuando cuento, al terminar el mes, tengo 70, bueno, quiere decir que la diferencia entre esas 150 que tendría que tener y las 70, esas 80 es lo que vendí. ¿Sí? Por eso no lo tengo en mi almacén de producto terminado. ¿Sí? De nuevo, es algo totalmente físico. ¿Sí? Que te metes en el depósito de una empresa y lo ves, esto. Ves que tenés un stock inicial, ves que todos los días entra mercadería y que todos los días sale mercadería. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hicimos. Como la empresa no tiene un sistema de inventarios permanente, calcula todo esto a fin de mes. Calcula el costo de todo lo que se vendió a fin de mes. Y nos dio entonces estos 9.256.700. Ahora sí llegamos a tener todo el libro diario. ¿Qué volcamos en el libro diario entonces? Bueno,
Todas las cuentas de producción que habíamos debitado, ahora las acreditamos. ¿Para qué? Para dejarla con saldo cero. ¿Qué stock, qué saldo tiene la cuenta de materia prima en proceso después de que hicimos este registro? Cero. Se habían debitado 5.910.000, acreditamos ahora 5.910.000, nos quedan cero. ¿Sí? Todos estos cargos a producción los volcamos a productos en proceso. ¿Qué es lo que sucede acá? Entra, tiene un ingreso de flecha, un destino de flecha, productos en proceso, por lo tanto, lo debitamos por estos 11.856.700. Parte de lo que estaba en producción en proceso se terminó. Es decir, fueron productos que estaban en producción y que se terminaron de producir. ¿Sí? Los mandamos al almacén, ya productos que están disponibles para la venta. ¿Qué hacemos entonces? Sale de producción en proceso esos productos, ¿sí? E ingresan a producto terminado. Bueno, ¿cuántos salieron? 9.966.000. Es lo que sale de producción en proceso y lo que entra en producto terminado. ¿Sí? Hacemos todo el recuento en producto terminado, vemos lo que teníamos, lo que entró, le sacamos lo que nos queda como inventario final, y nos queda que la diferencia es el costo. Por lo tanto, registramos un costo como resultado negativo por 9.256.700, ¿sí? Y como contrapartida tenemos la descarga del tanque de producto terminado, descargamos del almacén todos esos productos porque no están, porque cuando contamos a fin de mes, todas esas piezas no están. ¿Sí? ¿A dónde se fueron? Al cliente. Es el costo de venta. La sacamos entonces del depósito de producto terminado y la registramos como el costo de lo que le vendimos al cliente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, queda claro. Bueno. Sí, quedó claro. Calcula. Buenísimo. Terminamos de calcular el costo de ventas. ¿Sí? Ya entonces, una vez que tenemos el costo de ventas y que tenemos todas las transacciones registradas del mes, tenemos que hacer el cálculo para ver cuál va a ser, cuánto vamos a tener que devengar de impuesto a las ganancias, es decir, cuál es el costo del impuesto a las ganancias de este mes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sumamos todos los resultados positivos, ¿sí? Ventas, interés, todos los resultados positivos los sumamos. Todas las cuentas, tenemos que ir buscando transacción por transacción y vamos viendo todos los R más que tenemos. Sumamos todos esos R más y nos dieron 15.954.502,50. Sumamos todos los R menos, incluyendo este costo de venta, incluyendo estos 9.256.000. ¿Sí? Fíjense que todo lo que fueron cuentas de producción, ¿sí? Ya quedaron en cero y terminan netando de alguna forma en este costo de ventas. ¿Sí? Por lo tanto, sumamos todos los resultados negativos y vemos que nos da 13.520.650. Vemos entonces la sumatoria de resultados positivos menos la sumatoria de resultados negativos y nos da que la empresa tuvo como utilidad de este mes, antes de impuesto a las ganancias, 2.426.852 pesos con 50. ¿Sí? Esto es la utilidad del mes antes de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esto es algo que ya para las empresas, este es uno de los primeros números que le interesa a la empresa para hacer gestión. Bueno, antes de impuesto a las ganancias, ¿cuánto gané? ¿Sí? Este es el primer número que se informa, el primer número que te piden que se informe. Y el primer número que a cualquier empresario le interesa tener calculado, ¿no? El impuesto a las ganancias es del 35%, es decir, el 35% sobre esta utilidad, sobre lo que se ganó, nos da 849.398,37, y ahora entonces sí registramos el costo como una pérdida de este impuesto a las ganancias. 849.398,37. Y como contrapartida, tenemos una cuenta de pasivo, ¿sí? En donde registramos esta obligación de que vamos a tener que pagar esto. ¿Cuándo lo vamos a tener que pagar? Bueno, dependerá del calendario que nos pase la FIP, veremos, ¿sí? Nos van a informar cuándo tengamos que pagar. ¿Sí? Lo que sí tenemos que registrar es que este mes, por haber ganado 2.426.852,50, vamos a tener que pagarle a la FIP y registrarlo como un costo el 35%. ¿Sí? De esa forma entonces llegamos a tener el impuesto a las ganancias, como una cuenta de nuevo, de resultado negativo. Tenemos entonces ya el impuesto a las ganancias.
Ahora sí, después de que registramos el impuesto a las ganancias, tenemos que registrar los asientos de cierre de utilidades, positivas y negativas. ¿Qué hacemos entonces? Volcamos a la cuenta de ganancias y pérdidas, todo con signo invertido, ¿sí? Todos los resultados que antes se habían debitado o que habían sido destino de flecha, ahora los vamos a acreditar o registrar como un origen de flecha. Costo de ventas por 9.256.000, buscamos en todas las transacciones del mes. Descuentos por 948.000, la pérdida por el bien de uso que vendimos a un precio menor del valor de libros, por 10.200, los sueldos del área de administración, las cargas sociales del área de administración, ¿sí? Acá incluye al despido del jefe de ventas, era 1.800.000, pero habíamos tenido también registrado el sueldo de 65.000 pesos del jefe de ventas. La amortización del ejercicio, los intereses perdidos, la indemnización de este jefe de ventas, y por último el impuesto a las ganancias. ¿Sí? O sea, registramos todas las pérdidas, todos los resultados negativos que sucedieron a lo largo del ejercicio. Y todo eso lo acreditamos, o lo registramos como un origen de, como un origen de flecha, y nos da que todas las pérdidas de este mes fueron por 14.377.048,38. Hacemos lo mismo, pero con signo invertido, con las ganancias. Vamos ahora a debitar todas las ganancias, o registrar como destino de flecha todas las ganancias. Bueno, habíamos ganado un descuento por 102.400. Registrado ventas por 15.800.000. Registramos ganancias por intereses por 52.102,50. ¿Sí? Fíjense entonces que de esta forma, todas las cuentas de resultados positivos, ¿sí?, nos van a quedar con saldo cero. Las ventas las habíamos acreditado por 15.800.000 y ahora las debitamos por 15.800.000. ¿Sí? Y llegamos a tener entonces que el total de las ganancias que tuvo la empresa en este mes de junio fue de 15.954.502,50. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿qué hacemos? ¿La empresa ganó o perdió plata? Bueno, registró pérdidas por 14.377.000 y pico, y registró ganancias por 15.954.000. Es decir, que la empresa ganó plata. ¿Sí? ¿Cuánto ganó? La diferencia entre estos 15.954.000 y los 14.377.000. ¿Sí? Es 1.577.454,13. Para saber si la empresa ganó o perdió plata, nosotros en definitiva tenemos que ver cuál es el signo que tiene esta cuenta de ganancias y pérdidas, cuál es el saldo que tiene esta ganancias y pérdidas, si tiene un saldo acreedor, para dejarla en cero, porque es una cuenta transitoria, ¿qué tenemos que hacer? Debitarla. Y es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Si debitamos esta cuenta de ganancias y pérdidas, estamos acreditando las utilidades del ejercicio, que como es una cuenta de patrimonio neto, cuando la acreditas, aumenta. ¿Sí? Si las pérdidas hubiesen sido mayores que las ganancias, el sentido de esta flecha hubiese sido inverso. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que dejar es a la cuenta de ganancias y pérdidas con saldo cero también. Porque también es una cuenta transitoria. Sí, este es el razonamiento que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que dejar esta también con saldo cero. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que la flecha, fíjense, acá entraron, ¿sí? Esta cuenta de ganancias y pérdidas fue destino de flecha por 14 millones y pico, y fue origen de flecha por 15 millones y pico. ¿Sí? Entonces, para dejar esta cuenta en cero, tiene que ser un destino de flecha. Si es un destino de flecha, la cuenta de patrimonio neto es un patrimonio, es un origen de flecha. Y eso quiere decir entonces que creció, ¿sí?, el patrimonio neto de la empresa. Y así entonces es como lo registramos. La cuenta de ganancias y pérdidas la debitamos por 1.577.454,13. ¿Para qué? Para que quede entre el débito que tuvo por el cierre de las pérdidas y el débito que tuvo por las utilidades del ejercicio, nos tiene que dar igual a lo que acreditamos por las ganancias. ¿Sí? Y estas utilidades del ejercicio que colocamos al patrimonio neto es la ganancia real que tuvo la empresa después del impuesto a las ganancias. Y este dinero lo registramos adentro del patrimonio neto porque es lo que le vamos a deber a los dueños. ¿Sí? A lo que después los dueños se van a juntar en el momento, se hace esta asamblea, ¿sí?, y definen la distribución de utilidades. ¿Qué destino le dan a todas estas utilidades? Y es un poco toda la película.
y después de que la empresa a fin de mes vuelca todo esto dentro de las utilidades del ejercicio, bueno, cada X cantidad de tiempo, depende de cada empresa, hay un mínimo de cantidad de veces por año, por estatuto, el directorio se tiene que juntar, es decisión de ellos, se pueden juntar todos los días si quieren, obviamente, pero hay un mínimo de veces en el año que se tienen que juntar, se arma un acta, ¿no? Todo un procedimiento de respaldo legal, digamos, a las asambleas, y ahí se determina qué se hace con estas utilidades. ¿Sí? Y acá es donde termina el ejercicio. Nos queda el CARDEX acá, al final, también. Acá nos quedaría cuál es el saldo que nos queda al 30 de junio. Esto. Queda la empresa en su stock de materias primas, 1.200.000 pesos. ¿Sí? Bueno, esta es toda la película y esto es un parcial, básicamente. Esto de nuevo fue un parcial tomado en junio del 2017. ¿Sí? Bueno, son las... Déjame compartir. Son las 8 de la noche, no vamos a llegar a empezar con... No tiene mucho sentido que empecemos con el tema 2, con la resolución del tema 2 del parcial de junio del pasado. Veo que no hubo mucho movimiento en el chat. Así que bueno, nos tomamos solo unos minutitos antes de dar el cierre para que les haga algunos comentarios sobre el trabajo práctico, para que charlemos un poquito sobre el trabajo práctico y de esa forma cerramos la clase de hoy, ¿sí? Bueno, les decía, del trabajo práctico, a ver, son 2 trabajos prácticos que están subidos al aula. De nuevo, ya lo pueden encontrar en el espacio de nuestro grupo, no en la parte de las comunicaciones, sino en el espacio... Esperen que lo voy a presentar, así se los muestro. Ahí está. Si se meten en el aula virtual, en el espacio de nuestros cursos, van a encontrarse que hay 2 TPs, ¿sí? De contabilidad. ¿Qué son estos TPs? Son 2 parciales, los parciales del año pasado, básicamente. ¿Sí? El TP1 de contabilidad es el tema 1 del primer parcial del año pasado, y el TP2 es el tema 2. Se van a encontrar con que uno de estos parciales, como ya les comenté, siempre se toma uno de los parciales, un tema, es una empresa comercial, es decir, una empresa que no tiene, que no utilizamos cuenta de producción, una empresa no industrial, y por otro lado, el otro tema siempre incluye también cuentas de producción, para trabajar con cuenta de producción. Entonces, son 2 trabajos prácticos, si bien está todo claro, les hago ahora los comentarios. La idea de estos trabajos es, si se fijan, el TP1, que era el tema 1 del parcial del año pasado, tienen tiempo para hacerlo hasta el 16 de julio. A ver qué pasa, nos quedan 2 clases, ¿sí? Hoy es 2, el jueves que viene es 9 de julio, es feriado, no vamos a tener clase, y el cuatrimestre termina el sábado 25 de julio, por lo tanto, nos va a quedar la clase del 16 y la clase del 23, ¿sí? La idea es que el TP1 lo entreguen antes de la clase del 16, a las 18 horas, ¿sí? O sea, antes de la próxima clase que viene. Entonces, bueno, ustedes hacen el TP y la idea sería que en la clase del 16 trabajemos sobre todas las dudas que tuvieron, dudas que les fueron surgiendo, ¿sí? A lo largo del TP. Si en caso que no tengan dudas, me voy a poner a resolver el TP, pero ya vimos, no llegamos a resolver todo uno de estos trabajos, todo uno de estos ejercicios en una sola clase, ¿sí? Si ustedes laburan y se encuentran con dudas, obviamente pueden ir consultando por mail desde ya, pero la idea sería que en la clase que viene trabajemos sobre dudas puntuales que hayan tenido ustedes, o si no, elegiré yo los asientos que a mi criterio tienen mayor complejidad, mayor complejidad, para de esa forma trabajemos sobre eso en la clase. Volviendo a esto, entonces, la idea es tener un TP que lo resuelvan de acá hasta el 16 de julio.
El TP lo pueden resolver en forma individual o en grupos de hasta 3 personas. Mi consejo desde ya es que lo resuelvan en forma individual. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto fue el parcial, ¿sí? O sea, les estoy tirando con esto exactamente cuál es la forma que tenemos de evaluar en la materia, ¿sí? Si lo hacen solo, si lo hacen solos está bueno porque es una preparación total que tengan para el parcial cuando lo tengamos, pero bueno, de nuevo, tiene la opción, es una decisión de ustedes, de hacerlo en grupos hasta 3 personas. Bueno, les decía, este TP tiene el formato del parcial. Bueno, esto que les decía recién, para que vean cómo se evalúa. Hay determinadas condiciones, más que todo en relación al archivo. Si se fijan acá, en esta parte, cuando ustedes abren la actividad, tienen la opción, bueno, yo la estoy abriendo acá como docente, no les va a aparecer a ustedes lo mismo, pero a ustedes les va a aparecer, cuando abran la actividad, les va a aparecer la opción de hacer la entrega, ¿sí? Bueno, la idea es que la entrega la hagan justamente acá, se metan en la tarea, es decir, en el TP1 como de contabilidad, y que suban ahí un archivo, ¿sí? Que ese archivo obviamente va a ser la resolución de ese TP. La idea es que ese TP, puse acá estas consideraciones para simplificar después la corrección, porque obviamente van a ser unos cuantos TPs para corregir. Entonces puse que en la primera hoja del archivo que suban deberá estar la resolución de las incógnitas de balance inicial. Si vieron que el TP, así como este último parcial sobre el que estuvimos trabajando la clase pasada y terminamos la clase de hoy, esto tiene ese mismo formato también. Primero, completar el balance inicial, ¿sí? Y después toda la resolución de los asientos, para al final hacer todos los cierres. Y bueno, le decía, en la hoja 1 del archivo deberá estar la resolución de las incógnitas del balance inicial. Le decía, puse acá, debe figurar la fórmula con que se calculó el resultado, no el número. O sea, si tienen que calcular intereses, bueno, pongan cómo calcularon esos intereses, ¿sí? No directamente el número final de los intereses, así podemos ver cómo llegaron a ese número. ¿Se entiende? Así que en la hoja 1, toda la parte del balance inicial. En la hoja 2, deberá estar la resolución del libro diario, ¿sí? No la parte del modelo hidráulico, sino solamente pongan el libro diario, ¿sí? La primera columna con la fecha de la transacción, después una columna con la descripción de la cuenta, una columna con debe, una columna con haber, ¿sí? Entonces, bueno, en la hoja 2 hagan eso, tanto con los cientos de las transacciones como los cientos de cierre. Si quieren, eso obviamente es algo que lo recomiendo porque ayuda, digamos, tener una hoja con los cálculos auxiliares, ¿sí? Para armar, no sé, por ejemplo, el balance inicial. Bueno, ustedes pongan ahí, van a tener que poner en la hoja del balance inicial cuál es el saldo. Préstamos, cuenta de pasivo, cuál es el saldo. Interés a pagar, cuenta de pasivo, cuál es el saldo. Interés a vengar, cuenta de activo, cuál es el saldo. Bueno, si prefieren referenciar todo eso, todos los datos, ponerlos en una tercera hoja para que les sirva para hacer los cálculos auxiliares, buenísimo, es algo, una decisión de ustedes, digamos, ¿no? Y si no, pondrán todos los valores numéricos en los asientos. Y esto, que es algo no menor, le puse que el nombre del archivo que suban deberá tener el siguiente formato, de nuevo, para simplificar la corrección. TP1, ¿sí? Para el caso del TP1, TP2 para el caso del TP2, y los apellidos e iniciales con un guión, apellidos iniciales de cada integrante del grupo. Por ejemplo, había puesto acá, si lo hicieron Yamila Pedraza y Leandro Solars, el nombre del archivo deberá ser entonces TP1-Pedraza Y, ¿sí? O sea, apellidos iniciales del nombre, guión Solars Leandro, Solars CL, ¿sí? Esa es la idea, que suban, de nuevo, si lo hizo uno solo, el TP, si solamente lo hubiese hecho Yamila, dirá TP1-Pedraza Y, si lo hicimos dos, como lo están viendo acá, y si en el caso que haya 3 alumnos, otro guión y el tercer apellido y la inicial. ¿Sí? El 16, la idea es que antes de la clase del 16 entreguen el TP1 y que antes de la clase del 23 entreguen el TP2. Y que en las dos clases que vienen trabajemos en una sobre el TP1, en la primera sobre el TP1 y en la segunda sobre el TP2. De nuevo, me parece importante que lo hagan, tienen la opción de hacerlo, como les dije antes,
hasta 3 personas. Estaría buenísimo, creo yo, que sería muy útil para ustedes, lo hagan individual, porque de nuevo, esto es estudiar para el parcial, básicamente, ¿sí? Y tienen acá un parcial como para tener referencia, como para ver qué es lo que se toma. Desde ya está mi mail, y para que tienen consultas, me escriben a mí, le escriben allá, me escriben a la virtual, tienen opciones como para ir sacándose dudas, mientras obviamente las dudas deberían ser más o menos similares a lo que estarían preguntando en un parcial, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, tienen dudas, pónganse a laburar, ¿sí? Esto más que todo lo que les decía antes, ¿no? Quiero ver cómo ustedes están entendiendo lo que estamos trabajando, quiero que se pongan a trabajar y que podamos nosotros ver también cómo van llevando la materia, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda con respecto al TP? ¿Está todo No, claro? claro. Bueno, buenísimo entonces. Nos vemos entonces el 16, la semana que viene, ¿no? Clase del 23, perdón, nos vemos la clase del 16, no el jueves que viene, el 9. Trabajen con estos TPs y bueno, suerte, cuídense y cualquier cosa nos escribimos por mail. ¿Sí? Chau, chau. Chao, hasta luego, Leandro. Gracias, Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Gracias. Chau, profe. Chau, chau. Profe, ¿puede poner un Sí. segundo, por favor, la parte de cuando hizo el balance, el asiento de cierre?